Llevo más de 10 años en el mundo del gimnasio. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Torres y aunque no soy coach ni nutricionista, en todo este tiempo he aprendido bastante, cometiendo errores, probando, escuchando opiniones, y hoy voy a hacer un video para que la gente que quiera empezar a ir al gimnasio desde cero o está considerando entrar tenga estos tips que la verdad a mí me hubiera gustado mucho, me hubieran servido cuando decidí empezar. Este video no es ni una clase ni un tutorial, no voy a decir qué ejercicios específicos hacer ni voy a dar una dieta, sino que voy a dar tips generales. Si en algún momento hago alguna guía de ejercicios o de dieta, eso será en otro video, pero en este voy a tratar temas generales, cosas reales, simples, que sirven tanto como para hombres como para mujeres, porque más allá de el físico, el gimnasio a mí me ha enseñado cosas como respeto, disciplina, constancia, entre muchas otras cosas. Por eso, el video de hoy se llama 10 consejos reales si vas a empezar en el gym. Bueno, vamos al primer punto que considero muy importante. Que sea disfrutable. Si entrenar o comer bien se siente como una obligación, no va a durar, va a ser algo muy efímero y no vas a ver resultados ni te vas a sentir bien. Hay que encontrar actividades que disfrutes, no solo porque la moda es hacer esto, hacerlo, sino que puedes ir probando y cuando encuentres lo que te gusta, puede ser gimnasio, puede ser CrossFit, puede ser funcional, puede ser pilates, lo que sea. Cuando encuentres el que te guste y lo disfrutes, eso te va a hacer mantener la constancia y seguir a largo plazo. También es importante mencionar que no hay que obsesionarse, porque la constancia viene cuando encuentras algo que de verdad disfrutas todos los días. Este punto es importante porque no hay que querer hacer todo perfecto desde el primer día. Van a haber errores, va a haber curva de aprendizaje y es normal. Hay que saber escuchar a nuestro cuerpo, no forzarlo. Y algo también muy importante es saber qué tipo de dolores hay. Si hay dolor bueno, significa que está habiendo progreso. Pero si hay dolor malo, hay que parar. A esto me refiero con escucha tu cuerpo. No por querer cumplir con la rutina ni con los ejercicios vas a lesionarte o causar daños que a la larga te van a afectar peor. Tampoco hay que sobreanalizar ni sobrepensar. Poco a poco vas cogiendo tu ritmo y te vas adaptando a lo que tu cuerpo necesita. El punto número 3 es de los que me parecen más importantes y es respetar el proceso. Respetar el proceso es esencial. No te compares con otros, no porque ves que alguien está creciendo diferente o más rápido, no significa que tu proceso esté mal, simplemente es el proceso de cada persona. Y hablando de respeto, hay un punto muy importante, no por tu crecer, porque en algún momento vas a crecer, te vas a ver mejor, vas a ser más fuerte, te vas a sentir mejor, no por eso vamos a compararnos ni a decir que somos mejores que el otro, porque hay que recordar que cada uno está haciendo su parte para mejorar personalmente sus hábitos, su forma de ser, su forma de verse, y esto es algo muy valioso. Entonces hay que de hecho ayudar a los demás si lo requieren, hay que apoyar al otro, porque para mí el gimnasio es un lugar en el que todos están intentando mejorar, y si tenemos la oportunidad de ayudar al otro o en su momento, me parece una comunidad demasiado unida y con mucho respeto hacia los demás. El siguiente punto que consideré importante es ponernos metas alcanzables. Tenemos que ponernos objetivos medibles y realistas. Si es posible, tomar fotos en el proceso, pesarnos regularmente y sobre todo seguir rutinas que podamos mantener a largo plazo, no rutinas perfectas que vemos y que abandonamos rápido. Esto nos lleva al siguiente punto, el cual es inspirarse con criterio. Hoy en día hay demasiada información en internet y tenemos que ser muy selectivos sobre cuál escogemos y cuál vamos a seguir. No podemos tampoco seguir al pie de la letra algo solo porque lo dijo X persona, sino lo importante es adaptarlo a nuestro estilo de vida, porque nuestras condiciones nunca van a ser igual a las de otras personas. Ahora, también internet motiva, pero no por eso vamos a copiar al pie de la letra las cosas que hacen otras personas. En un video anterior mío hablé de motivación y de disciplina, que en este caso
si estamos empezando, hay que motivarse viendo a otros, pero la disciplina no viene de otros, viene de uno mismo, y si uno quiere mantenerlo a largo plazo, uno tiene que buscar la gasolina en uno mismo, pero inspirarse en otros sí es muy importante, y yo lo aprendí en los primeros años. Bueno, vamos al punto número 6, que considero que es de las más fundamentales en esta lista. Puse este punto porque me pasó por experiencia que priorizaba peso antes que técnica, pero siempre hay que, como lo dije antes, priorizar a largo plazo la constancia y el poder ir, porque cuando priorizas peso antes que la técnica, si no la dominas bien, y por cargar mucho peso, por, no sé, cargar con ego en vez de por tu salud y por la musculatura en sí, estamos muy expuestos a lesionarnos. Y por eso deberíamos aprender primero bien la técnica antes de subir el peso. No estoy diciendo que no subamos el peso, pero subirlo conscientemente cuando sepamos que no nos vamos a lesionar ni no nos va a pasar nada y ya dominamos muy bien la técnica. Tenemos que entrenar pesado y al fallo solo si sentimos que dominamos la técnica. Si no, estamos muy propensos a lesiones. Y lo digo por experiencia porque me ha pasado que por cargar X peso quizás no estaba dentro de mi alcance y por eso me lesioné y tuve que parar de ir al gimnasio por un mes. Y eso fue peor que haber hecho menos peso, pero continuar y no parar la ida al gimnasio. Pasemos al punto número 7. Tiempo y enfoque en el gym. Yo en lo personal, después de tantos años yendo al gimnasio y probando tantas cosas, yo recomiendo que el entrenamiento dure máximo 1 hora, 1 hora y media. Ya más allá de eso, el cuerpo no se está estimulando a su mayor potencial, digámoslo. No estoy diciendo que esté mal entrenar más horas o más tiempo, pero ese tiempo, hora, hora y media, es el tiempo en el que el cuerpo está recibiendo el mayor nivel de estímulo. También diría que prueben todos los tipos de splits que hay. No voy a decir que el split que hago yo, el split que hace el X persona, está bien porque nos vamos a ir adaptando diferente. Por ejemplo, yo he probado un músculo por día, he probado parte superior un día, parte inferior otro día, he probado 2 o 3 músculos por día, he probado hacer solo 2 días de gimnasio haciendo todo el cuerpo, todos los músculos del cuerpo, he probado solo hacer cardio, he probado solo hacer 2 músculos, he probado muchas cosas y no significa que una esté mal o la otra esté bien, sino que cuál se adapta a ti. Tienes que probarlas, no te la voy a decir yo, no te la va a decir nadie. Hay que probarlas todas y quedarse con la que a uno le gusta más y se va a sentir más cómodo. En mi caso, al final yo me quedé con un grupo muscular por día, es decir, el lunes hago pecho, el martes hago espalda, el miércoles piernas, el jueves hombros y el viernes hago bíceps tríceps. Pero esa me funciona a mí, yo ya probé todas las otras y esta es la que más a mí se me hace cómodo y me gusta y veo resultados. También algo que quiero mencionar por experiencia es que deberíamos ser eficientes con el tiempo en el gimnasio, evitar distracciones largas, evitar estar en el celular por más de 10 minutos, porque el músculo, o sea, pausas muy largas a veces sí son necesarias cuando se está haciendo un grupo muscular muy grande, pero no, ese tiempo no es para estar haciendo otras cosas distrayéndose, sino como para descansar el músculo para empezar la siguiente serie. Recordemos que estamos ahí porque queremos completar una rutina. Y eso nos lleva al punto también anterior que hablamos, que es el respeto en el gimnasio, que es otras personas quieren usar esa máquina, entonces no vamos a estar en el celular sabiendo que hay gente esperando por la máquina. En el caso que vayan a gimnasios populares o gimnasios de cadena. Calentar antes de empezar la rutina, unos 10, 15 minutos y al terminar la rutina estirar los músculos para que no se queden contraídos, porque recordemos que lo que hicimos en el gimnasio es romper las fibras musculares para que crezcan más fuertes, y si nos vamos sin estirar el músculo va a quedar contraído y estamos más propensos a lesiones o a dolores posteriores. Esto también hace que estemos siempre bien y no estemos con dolor y porque no estiraste te duele y no vas a ir al gimnasio después de 3 días. Entonces eso nos hace perder constancia. Lo más importante es mantener la constancia y no hacer cosas que vayan a interferir con el entrenamiento diario o con nuestra vida diaria. El siguiente punto número 9, es tener un entrenamiento completo. No solo hacer pesas, no solo hacer powerlifting, sino también priorizar los pasos que damos en el día, tratar de integrar el cardio en nuestra rutina, porque no es solo verse bien, sino también
estar bien. No solo es verse sano por fuera, sino tienes que estar sano por dentro. Entonces prioricemos también nuestra salud cardiovascular. No por hacer pesas vamos a descuidar lo otro. Recordemos que no todo es estética. También hagámoslo por salud y por bienestar general. Y eso me hace tocar el punto anterior, que era escucha tu cuerpo. Si tú haces pesas todos los días pesado, pero eres una persona sedentaria, pero en el gimnasio cargas mucho, haces los ejercicios perfectos, tu cuerpo en algún momento se puede sentir estresado porque necesita también oxigenar el músculo, oxigenar el cuerpo en general, y si no le damos cardio o pasos o lo que sea, no nos va a beneficiar tampoco en ese lado. Bueno, el último punto es sobre alimentación. Alimentación práctica y efectiva. Si no sabemos mucho al principio qué comer, las horas en las que debemos comer, yo diría personalmente que prioricen la proteína como base simple. Al principio no satanicemos las calorías, no satanicemos el disfrutar alguna comida que nos guste mucho y que sea no tan saludable, porque tenemos que escuchar a nuestro cuerpo nuevamente, y si lo forzamos lo restringimos demasiado, el cuerpo no va a rendir bien. A menos que vayas a competir o vayas a modelar, bueno, en ese caso sí, ahí va mucha disciplina, mucha constancia y bueno, lo haces por un objetivo. Pero si tu objetivo es verte bien, sentirte bien, no es necesario satanizar calorías ni restringirse tanto. Otra cosa muy importante que yo también cometí muchos errores tocando el tema de la alimentación son los suplementos que uno decide tomar mientras estamos en este proceso. En mi caso, yo probé muchas cosas: ganador de masa, proteína de suero de leche, creatina, aminoácidos, pre-workout. La verdad es que son un poco básicos, pero he probado magnesio. El consejo que le daría a alguien que va a empezar es: no te estreses con esto de los suplementos, porque además son bastante caros o costosos. Diría, si tienes las posibilidades, cómprate una proteína de suero de leche o una proteína hidrolizada para completar tu consumo de proteína diario. Y si puedes, una creatina. Creatina que te ayuda a ganar fuerza en el gimnasio y a que tu recuperación post-gym sea más rápida. Son los únicos dos que diría que son esenciales, pero al final del día, si no tienes las posibilidades de comprarlos, no hay problema, lo podemos suplantar con alimentos, porque estos suplementos simplemente es si es que no alcanzas a completar tu ingesta de calorías o de proteína o de productos que contengan creatina. Si los puedes consumir, mejor, porque es natural. Y no es necesario gastar mucho tampoco en comida. Hay que ser un poco inteligente para poder ser eficiente y no gastar todo en comida. Hay que saber que los alimentos que tienen más proteínas es la carne, el pollo, chancho, los huevos, la leche, yogur griego, bueno, entre otros más, pero estos me parece que no están me parece que no son tan caros como otras cosas. También, por experiencia propia, diría que no dejemos de ir a eventos, no nos restringamos mucho, porque volvemos al mismo tema. Escucha tu cuerpo. Si el cuerpo está estresado, no va a funcionar de la mejor manera. Entonces, si tienes un compromiso, una boda, un cumpleaños, come tranquilo. Si quieres tomar algo, toma, pero también con control. Tampoco voy a decir, come lo que quieras, toma lo que quieras, porque quizás sí influyan en el resultado final, pero no restringirnos tanto. Bueno, para terminar, voy a mencionar 4 o 5 puntos que también me parecen importantes fuera de los 10 que hemos mencionado. Por ejemplo, dormir. Las horas de sueño son muy importantes porque recordemos que el cuerpo no crece cuando está activo, el cuerpo crece cuando estamos durmiendo. Entonces deberíamos darle las horas suficientes para que se recupere, además de la actividad normal, del ejercicio intenso o semi-intenso que le estemos dando. Otro tip que daría, si es que estás empezando o vas a empezar el gimnasio, es buscar un compañero para ir al gimnasio, porque esto ayuda a que uno motive al otro, se motiven mutuamente. Cuando uno no tiene ganas de ir, cuando uno está comiendo mal, cuando uno está haciendo las cosas mal, el otro lo puede corregir y así pueden encontrar un equilibrio y llevar esto a largo plazo. Además que es súper buena experiencia ir con alguien al gimnasio, porque puedes cargar más, porque el otro te ayuda, tienes un soporte y se hace más divertido y más disfrutable. También importante me parece este punto, que es pedir ayuda, porque recordemos que la comunidad del gimnasio siempre está dispuesta a ayudar a los demás, y si estás en el gimnasio y no sabes hacer algo, pide la ayuda necesaria. Puedes enseñarme, estoy seguro que la persona que le preguntes va a estar dispuesta a ayudar y se puede crear hasta una
sinergia con la gente que está ahí, y la comunidad del gimnasio es de las mejores comunidades que hay. Y por último, como mencioné al principio, el gimnasio no solo es verse bien, sentirse bien, sino que también desarrolla en nosotros cosas como respeto, disciplina, constancia, que es muy importante porque esto es lo que va a hacer que se vean los resultados. Y si eres nuevo y empiezas con el gimnasio, empiezas a comer bien, estoy seguro que los resultados los vas a ver dentro de los primeros 2 o 3 meses, porque es cuando el cuerpo comienza a desarrollarse de manera exponencial hasta que llegas a cierto punto y ya el crecimiento disminuye. O sea, es más difícil crecer cuando ya llegas a cierto punto, pero al principio esto va a hacer que mantengas la constancia. Ver resultados, te vas a ver bien, te vas a sentir mejor y esto va a hacer que lo puedas hacer durante muchos años. Para terminar, repetir que no solo es verse bien, sino también sentirse bien y vivir mejor. No esperes el momento para estar listo, sino que coge el momento, prepárate y siempre trata de estar listo para empezar. No lo pospongas, sino que empieza ya, porque mientras antes empieces, más rápido pasas por el proceso de aprendizaje, por la curva de aprendizaje y llegas a los resultados. Y bueno, estos fueron tips generales, consejos que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé en el gym para un poco acortar la curva de aprendizaje, pero por eso quería compartirlo porque me parece interesante y lo he escuchado a mis amigos o personas conocidas preguntar este tipo de cosas, y si esto les ayudó, me alegro, y no olviden dejar su like y suscribirse. Y también me gustaría que dejen comentarios de qué videos quisieran que haga, como que ya de rutinas más específicos, o tipos de dieta, o cualquier tipo de pregunta que tengan, yo la voy a estar contestando para así poder aportar y ayudar hasta cierto punto a quien lo necesite, esté empezando y necesite un apoyo. Entonces eso sería todo por hoy y nos vemos en el próximo video.